Bueno, aquí estamos. Muy buenas tardes, un martes más de Compartimos Palabra. Aquí, bueno, como cada martes, tratando de llevar adelante esta tarde, bueno, hoy 5 de la tarde, aquí en Argentina, por lo menos, tiempo de por ahí de merendar, de compartir algo, o en lo personal o en lo familiar, con un té, un café o algo, y bueno, y yo vengo a compartirles palabras, ¿no? Por supuesto. Hoy traje, como siempre, mi material. Eh, Bueno, ¿no? Algunos de ustedes después lo miran después en diferido. Me imagino que los que se van sumando trajeron al vivo, ¿sí? Por cierto, está en vivo este programa. Trajeron su Biblia, acá está mi Biblia de siempre. Traje un apunte, bueno, y traje algunas cuestiones para compartirles, bueno, en lo que tiene que ver un poco también en lo que estamos viviendo de manera litúrgica, ¿no? Todo este tema del llamado a ser discípulos de Jesús, ¿no? El fin de semana en la misa compartíamos con profundidad eh, o veíamos con profundidad en la primera lectura el llamado de Elías y Eliseo, ¿no? Cómo Eliseo se transforma en el discípulo continuador de un gran profeta como fue Elías. Voy a hacer con detenimiento, voy a tirar algo de eso, ¿eh? Me parece importantísimo hablar acerca de el ser discípulo y de quiénes somos discípulos, ¿no? Porque uno incluso puede ser discípulo. Lo que pasa es que por lo general los que miran estos videos por ahí tienen que ver algo con el cristianismo, son de alguna parroquia, alguna capilla, algún lugar. La realidad es que uno puede ser discípulo de un montón de cosas, ¿no? Puede ser discípulo de un buen maestro de baile, puede ser discípulo de un buen maestro de idiomas, puede ser discípulo, yo me consideraba un gran discípulo de mi maestro, de mi profesor de contabilidad cuando iba a la secundaria. La clave es justamente a quién le confiamos nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Claro, cuando hablamos en términos de Jesús, cuando hablamos en términos de iglesia, cuando hablamos en términos del Padre, uno tiene aspiraciones altas, ¿no? Me imagino, si estás por allí, decime desde dónde te estás conectando en el vivo. Digo, cualquiera que esté por allí y quiera interactuar conmigo, uno tiene aspiraciones altas, aspiraciones a ser discípulo de Jesús. Vos decís, che, ¿me dará para tantos? Sí, por supuesto. ¿Cómo no te va a dar para tantos? Sí, sí, por supuesto que te da para tanto. Entonces, bueno, en esa línea creo que cualquiera de nosotros podría llegar a decir, bueno, tengo estas aspiraciones, tengo este contexto, me encantaría ser de verdad discípulo de Jesús, me encantaría de verdad ser de sus seguidores, pero, ahora lo vamos a profundizar justamente, esto tiene muchísimas responsabilidades. Es verdad, trae muchas bendiciones, pero también trae algunas que otras consideraciones y responsabilidades. Mientras compartimos este vivo con los chicos de Renova, yo te invito a que te puedas traer algo para anotar. ¿Trajiste algo para anotar? Me imagino que sí, ¿no? Algo para compartir. Bueno, para compartir, digo, ¿no? Para compartir conmigo, ¿no? Yo vengo con mi tecito, mi vaso de agua, por supuesto con la palabra de Dios. Si lo conectaste ahí, fíjate que hoy dije que vamos a estar compartiendo muchísimo acerca del libro de Gálatas. La semana pasada estuvimos profundizando con el libro, la carta a los Efesios, ¿sí? Los 5 capítulos, y hoy nos vamos a meter con Gálatas, particularmente con estos 6 capítulos que tienen mucho para decirnos, ¿no? Bueno, ahí está Lida conectada, que siempre está con nosotros en vivo y en directo. Un saludo allí en la provincia de Santiago del Estero, una alegría que estés allí. Los 6 capítulos de Gálatas tienen algo muy fuerte para decirnos. Hoy voy a centrarme en eso, en la palabra de Dios particularmente, pero después también voy a estar compartiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la misión, con el ser discípulos de Jesús, qué esto tiene que ver con ser misionero, qué es lo que tiene que ver esto con lo que uno va viviendo, ¿no? He compartido en esta semana con mucha gente que me decía, bueno, como ustedes saben, ¿no? Chateo con varios. Si alguno de los que está ahí en vivo he chateado con vos, podés dar fe de esto en esta semana, ¿no? Estas inquietudes que solo tenemos aquellos que, habiendo encontrado a Jesucristo, que habiéndonos encontrado profundamente con Él, tenemos una vocación de servirlo, de agradarle, ¿sí? De buscarlo y de adorarlo constantemente. Sí, es verdad, de lunes a viernes tenemos esa intención, eso es verdad, pero también es verdad que también tenemos esa intención profunda de cada día estar más cerca de Él para compartirlo con otros cuando nos toca prestar servicio, ¿no? Lo doy a modo de introducción. Muchos de nosotros de Renova este fin de semana vamos a estar misionando. Estamos preparando 3 misiones distintas. Una, en Lomas de Zamora.
¿sí? Diócesis de Loma de Zamora en el Gran Buenos Aires. La segunda en la diócesis de Merlo Moreno, en San Antonio de Padua, también en el Gran Buenos Aires. Y la tercera, que ahí va a haber otros misioneros, en otra clave, en otra estrategia, estamos a punto de sacar la primera obra de teatro de Renova aquí en Buenos Aires, y hay muchos que hace mucho tiempo, ¿sí? Que hace meses ya, que vienen preparando esto, ¿no? Y uno dirá, che, ¿y una obra de teatro tiene algo que ver con la misión? Sí, por supuesto, porque es una obra de teatro centrada en la buena noticia de Jesús, en el amor del Padre manifestado en Jesús, manifestado en este caso, en lo que vino el Señor a regalarnos, y tiene muchísimo que ver. Ahora, de los que están ahí conectados, que por supuesto, como siempre, los invito a que lo compartan, es ¿cuál es tu misión de este fin de semana? Entonces vos me vas a decir, no, digo, pero yo este fin de semana no voy a ir a misionar a ningún lado. Nosotros vamos a hacer misión casa por casa, eso está confirmado, ¿eh? Eso es un hecho, lo vamos a hacer casa por casa. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu misión este fin de semana? Yo te pregunto, ¿vas a estar dando catequesis? ¿Vas a estar compartiendo, ayudando, sirviendo, predicando a los hermanos con más necesidades del barrio desde Cáritas? ¿Vas a estar predicándole a alguno que tenga confirmación de adultos o sacramentos de adultos? De paso saludo a Pablo y a Mónica del equipo Renova que se confirmaron en esta semana. ¿Qué es lo que vas a estar haciendo? ¿No? Digo, porque eso es misión. A veces consideramos o creemos que, mira, tengo la Virgencita allá arriba, lejos, ¿la ves acá arriba? Al lado de la imagen de Jesús. A veces consideramos que la misión es solamente agarrar a la Virgencita bajo el brazo, la Biblia e ir casa por casa a golpear. No, no, no. Si Dios te ha encomendado una parte, una porción del pueblo de Dios, eso es tu misión de este tiempo. Sean niños, sean jóvenes, sean adultos mayores. Sean pobres o sean otra porción del pueblo de Dios que pueden llegar a tener otros recursos económicos. Me gusta decir que la periferia no solo son los pobres, sino que la periferia son a los que no llega la palabra de Dios, y me parece que eso tiene muchísimo que ver, ¿no? Mientras espero que se sumen algunos más, que lo estamos compartiendo en los grupos de Renova. Si están a ir por ahí, les digo que no se olvide compartirlo también con los hermanos del equipo, por si alguno se quiere sumar al vivo. Me quedo con algo que está poniendo ahí Lida, ¿no? Sea que lo veas hoy en vivo o cuando lo veas, yo hoy voy a compartir palabra de Dios pura, voy a hablar de los 6 capítulos de Gálatas. Si esto te sirve para compartirlo con otros, si esto te sirve para renovar tu catequesis, si esto te sirve para que en tu comunidad alguien pueda decir, quiero, esto es lo que compartí ayer en el vivo Lida, ¿no? Que han trabajado la carta a los Efesios la semana pasada. Al fin y al cabo, en cualquier lugar donde vos y yo pongamos la palabra de Dios, en cualquier lugar donde lo hagamos de manera renovada, como también me lo compartía una hermana hace un rato, me decía, desde que te veía con los vivos, o cuando lo agarré a José, o cuando le enganché a Nair, o cuando lo encontré a Andrés, decía, ojalá esto que Renova propone pudiera ser una realidad en mi parroquia o en mi capilla. La cuarta misión, ¿sí? Te nombré 3. Llegaste tarde, te perdiste las primeras 3, no las voy a repetir, ¿no? Después las venís a buscar. La cuarta misión que estamos preparando sale la convocatoria, vamos a alargar una misión para formar discípulos misioneros en clave Renova Más. Vamos a buscar 200 servidores, inspiradores, que se quieran formar para llevar su estrategia a su ciudad, a su barrio, a su pueblo. Muchas veces cuando le pregunto a alguien, che, ¿vos de qué barrio sos? La siguiente pregunta que hago es, ¿cuántas parroquias hay en tu ciudad? ¿No? Aquí en Buenos Aires, como ustedes saben, una provincia muy habitada en nuestro país. Cuando vos llegas a una ciudad, a cualquier ciudad, por ejemplo, una ciudad como la mía, que es Berazategui, tiene 17 parroquias. Son un montón, ¿no? No es que, es más, ¿no? Si uno apuntara a renovar su propia comunidad, ¿no? En este clavo de renovar la parroquia, de renovar la vida comunitaria, si uno apuntara a eso, la realidad es que yo necesitaría 17 líderes en Berazategui, uno por cada parroquia. Sería ideal 2. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, vos podés ser parte de eso, ¿no? Ahí dice, ¿cuándo van a venir a España? Dice. No sé de qué ciudad sos, ahí chateame por favor en el WhatsApp. No chateo con muchos españoles, chateo con 5 o 6. Chateame porque incluso, si Dios quiere, en septiembre o en octubre va a estar yendo a Madrid uno de los servidores de Renova, que va a un encuentro a Roma con Francisco también, Economía de Francisco, así que ahí por ahí podemos hacer algún nexo o cruzarnos. Pero bueno, chateame. Bienvenida Imelda ahí, bienvenida Ana.
A ver, ¿a quién más tengo? Estela Marisa, Patricia. Saludos a los que están en vivo. Les pido en este momento, antes de empezar, voy a dar una pequeña introducción acerca de misión, acerca de parroquia, acerca de iglesia, para luego pasar a las promesas de Dios. Les pido si le meten un compartir, ¿sí? O ponerle me gusta, o meterle un comentario de dónde sos. Bueno, tenemos ahí a Mariel. Listo, ya paro todo, porque ahora está Mariel, que es la que está trabajando también allí en la capilla de Lourdes, ahí en la misión que vamos a estar, así que bueno, mis saludos particular para ella. Metele compartir para que se vaya a tu muro y prepárate para ir recibiendo el compartir la enseñanza de hoy, ¿no? O sea, toma nota. Che, me preocupa que no vi que firmó ninguno de Renova, che. O sea, hoy me siento solo, Ni uno de Renova ha firmado, esperemos que alguno se sume. Bueno, esta Celina del Dorado Misiones. Hoy estuve a punto de chatearte, Celina. Después me chateas también, que te quiero comentar algo acerca del Dorado. Y saludos a Noemí, del equipo Renova, así desde Salvador Maza. Una alegría. Che, ¿empezamos? ¿Sí? ¿Están preparados? Prepárense también para interactuar. Me pueden poner algún amén acá abajo en YouTube, ¿no? Digo, si lo ves después, lo podés poner en el Facebook, por supuesto, y lo podés ir compartiendo. Voy a ir... Sí, de mayor a menor voy a ir. Voy a ir de mayor a menor. Lo leí muchas veces en este espacio. Yo quiero que lo tengas claro, digamos, ¿no? De mayor a menor, Evangelii Gaudium. El Papa Francisco hablando acerca de la palabra de Dios. Este espacio se llama Compartimos Palabra. El numeral 24 dice algo impresionante, ¿sí? Ojalá alguno en su casa diga, otra vez va a decir el numeral 24. El numeral 24 habla de la palabra de Dios. Francisco dice, la palabra de Dios tiene en sí mismo una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio habla de una semilla que una vez sembrada crece por sí sola también cuando el agricultor duerme. Está hablando de la palabra de Dios. La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la palabra, que es eficaz a su manera y de formas muy diversas, que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. Amén. La palabra supera tus previsiones y tus esquemas. Ahora, lo único que nos compete, lo único que nos corresponde a vos y a mí como discípulos de Jesús es, si la palabra de Dios, escucha esto con atención, un saludo a Verónica que se conecta desde Chile también. Me gustaría que me chatearas también, Vero, si estás en WhatsApp, porque no tenía tu contacto ahí en Villarrica. Escuchen, la palabra tiene una potencialidad por sí misma. Una vez sembrada, crece por sí sola. Ahora, el único problema sería que vos y yo no la estemos predicando. ¿Escuchaste bien? El único problema sería que nuestras catequesis, nuestros espacios pastorales, todos los lugares que nosotros tenemos de encuentro, no estuvieran centrados en la palabra de Dios. Eso sería un profundo problema. Que ahora que yo te lo estoy diciendo, si vos desde mañana, desde la semana que viene, salís a predicar, salís a dar un retiro y no predicás la palabra de Dios, estarías pecando, estarías entrando en un pecado de omisión, porque sabiendo el poder que ella tiene, aún con el agricultor que somos vos y yo dormimos, sabiendo ese poder sobrenatural que se le da al Espíritu Santo, el que dictó cada detalle de esta revelación hecha libro, ¿sí? Eso significa Biblia, un compendio de libros, compendio quise decir, de libros que son la revelación. Si vos y yo no centralizamos en nuestras comunidades todos los espacios, incluso una misión en salida como la que vamos a hacer este fin de semana, con una promesa de Dios que traiga esperanza, alegría, sabiduría, fe, amor, paz en medio de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros lugares, ni hablar si la palabra de Dios no es el centro de nuestras escuelas católicas. Nos están faltando cosas. Nos están faltando cosas. Hay algo que estaría mal. Hay algo que no estaría considerado. ¿Por qué? Justamente por esta afirmación de Evangelii Gaudium, que tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. Dice el 25, la alegría del Evangelio, está hablando de la palabra de Dios, es para todo el pueblo. No puede excluir a nadie, ni a ricos ni a pobres, ni a sabios ni a humildes, ni a necios, ni a poderosos ni a débiles. La buena noticia es absolutamente para todos. La pregunta es si vos la llevás por donde andás. Y vos me vas a decir, sí, en la catequesis, sí, no, también te estaba hablando de otros espacios, de otros ámbitos. La pregunta es si vos y yo la tenemos como el centro de nuestras vidas.
Si la palabra de Dios está en el centro de tu vida, poné amén, poné un corazón, poné un me gusta. Ahora, si la palabra de Dios viene lenta y estás en un proceso, no demores. No, alguno le podría echar la culpa o la responsabilidad a la pandemia. No demores. No demorar en qué, Diego. Y justamente si vamos a hablar de qué es ser discípulos, fíjate que ahora voy a entrar en ese tema, vos me vas a decir, bueno, ¿y qué hace el discípulo? Está enamorado de la palabra de Dios. La tiene en el centro de su vida. ¿Aún en el medio de su familia? Sí. ¿Aún en el medio de su trabajo? Sí. ¿Aún en el medio de la iglesia? Bueno, si no está en el medio de la iglesia, ya lo dije siempre, dediquémonos a otra cosa. Yo sé que suena duro esto, pero si no damos catequesis con la palabra de Dios, a esta altura del siglo XXI, en otra época se habrá dado algo distinto, light, ¿viste? Esto de, uy, no, pero no tiremos tanto la... Cuando hoy te lea Gálatas, vas a decir, digo, pero lo que dice Gálatas es motivo de escándalo para el mundo, va a asustar a la gente, va a asustar a las familias, va a asustar a los novios que se preparan para el matrimonio, va a asustar a los jóvenes que se preparan para la confirmación. No. ¿Cómo asustaría algo que solo trae amor y bendición? El tema es cómo vos y yo lo transmitimos. Aquí la importancia de que vos y yo nos preparemos como maestros de la palabra de Dios, como predicadores de la palabra de Dios. Ya lo conté, lo vuelvo a contar. En el taller que hicimos el mes pasado se anotaron 250 personas. Es un montón. Si esas 250 personas reciben el taller, reciben el amor a la palabra como una gracia del Espíritu Santo y lo llevan a su parroquia, esto debería cambiar. Y vos me decís, ¿nos dejará el sacerdote o no? Me ha contado gente con mucho dolor, casi con lágrimas en los ojos, que tenían un espacio de oración con la palabra y el sacerdote, sin dar demasiadas explicaciones, lo cerró. No tengo mucho para decir más que Dios lo juzgue y esperando que tuviera un buen motivo, ¿no? Porque a veces yo escucho solo la campana de los laicos, a veces escucho la campana de los sacerdotes, quiero suponer que hay un buen motivo. Pero si el sacerdote no quiere que yo anime el espacio de la palabra de Dios, que se lo dé a otro. Porque en todas las parroquias del mundo, en todas las capillas del mundo, debería haber un espacio de profundización y oración con la palabra de Dios. Me gusta que Lucho ahí en el vivo dice, ¿lo podemos hacer en nuestras casas? Por supuesto, definitivamente. ¿Lo podemos hacer en las plazas? Yo creo que sí. El apóstol Pablo debatiendo en templos y en plazas, dice la palabra de Dios cuando cuenta cómo él venía predicando y dónde lo hacía. Recuerdo, primero fue en el norte, tampoco recuerdo en qué diócesis nunca, si fue en una de las diócesis del norte de mi país. El obispo era Monseñor Lugones, esto me lo contó el propio obispo actual de Lomas de Zamora. Él lleva adelante el plan Red. ¿Sabes para qué funciona el plan Red? Puede ser una gran idea para tu capilla, para tu parroquia. Lo que pasa es que me parece que tiene que tener un empuje diocesano. En este caso lo empuja el señor obispo, que lo ha creado el plan y nos ha manifestado que podría estar en cualquier lugar. Busca, escucha esto, llevar el evangelio del domingo a aquellos que no van a misa reunidos en una casa de un vecindario. Vieron que hay gente que no quiere ir al templo. Vieron que hay gente que le tiene en todos estos tiempos de tantas cosas verdaderas y algunas no tan verdaderas, de mala prensa. A mí me gusta decir que nuestra iglesia católica tiene muy mala prensa en estos tiempos, en estos años por lo menos. Todas estas cuestiones que nos van sucediendo hace que la gente no quiere ir al templo. Bueno, el plan Red busca enamorar a la gente de la palabra de Dios con el evangelio del domingo en una casa, en un barrio, abrir una casa de oración. Por supuesto que la finalidad última de este plan, no sé si es plan, estrategia, no importa cómo se llama, es que la gente vuelva a la misa. Enamorada del evangelio. Ahí está, Noemí me dice que es en la diócesis de Salta, donde antes estuvo el obispo y lo hizo y se lo trajo a Lomas de Zamora. Ahí está. Lo que pasa es que Noemí me pone grupo Red, ¿no? Lo pone ahí en el vivo, se lo cuenta el resto y me hace acordar una vieja banda de música que había aquí en Argentina, que los que tienen más de 40 como yo habrá escuchado alguna vez la banda, el grupo Red, que era una banda que hacía cumbia, que a veces anda por ahí todavía. Perdón el chiste, pero lo que pasa es que me puso grupo Red y ahí me mató Noemí. Pero bueno, fue en la diócesis de la Nueva Orán, allí en Salta, donde el obispo Lugones lo había llevado. ¿Qué les parece esta idea? Para mí es una idea impresionante. Avanzo un poquito, ¿sí? Salgo de Evangelii Gaudium. Mirá, voy a este segundo documento. Se llama La Parroquia Misionera y Solidaria. ¿Sí? Está escrita por un teólogo, Pedro Sandón, y dice a la luz de Aparecida. Yo solo te voy a leer una referencia que leí esta mañana.
Viene hablando de cómo la parroquia, escucha esto, que te va a encantar para tu parroquia, cómo la parroquia debería renovarse en clave misionera y, por supuesto, con una opción preferencial de la solidaridad con aquellos que menos tienen y aún con los que tienen. ¿Por dónde empezamos?, se pregunta. Yo te voy a leer una pequeña referencia. Entonces yo te lo pregunto, ¿a vos te gustaría que tu parroquia se renovara en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, para ser misionera en salida, como propone Aparecida, que esté llena de discípulos misioneros y que además crezca en la solidaridad? Si te gustaría, poner amén. Interactúa conmigo. Por cierto, los que llegaron recién, métanle compartir, así se va a sus muros y capaz que alguien se suma. ¿Te gustaría que la parroquia así fuera? Yo, la verdad, no lo soñé, era muy joven y esto le pasó a mi parroquia. Me le pasó a mi parroquia. No lo llegué a soñar, no lo llegué a esperar, no tuve quien me lo predicara como yo te lo estoy predicando ahora, y yo me doy cuenta que atrasamos muchos años, décadas en algunas parroquias, en algunas capillas, donde hace más de 10 años que en vez de avanzar retrocedemos, y es lo que necesitamos. Y es lo que necesitamos. ¿Cómo hago para que la parroquia sea renovada a la luz del documento de Aparecida? Dice, revaloricemos el método ver, juzgar y actuar. Y lo leí, no quiero hacer demasiado honesto, ¿no? Pero digo, miren esto, porque yo lo decía con mis palabras y ahora un teólogo lo escribió con mayor concreto, o sea, de manera más concreta. Miren esto. Miren esto. Ver, actuar y juzgar. Ver, juzgar y actuar. Ese es el orden en el que están escritos nuestros documentos latinoamericanos y aquí y del Caribe. Las 5 conferencias. Implica contemplar con los ojos de la fe a través de su palabra revelada y el contacto vivificante de los sacramentos. Escuchen, a fin de que en la vida cotidiana, primero, veamos la realidad que nos circunda a la luz de la providencia. Veamos, acá aparece el verbo ver, la realidad que nos circunda, cómo está hoy en el siglo XXI, tu ciudad, tu provincia, tu estado, que no está igual que el año que hace 10 años atrás o 20. Número 2, verbo juzgar, que la juzguemos según Jesucristo, camino, verdad y vida. Porque alguno dice, qué mala palabra el verbo juzgar. No. La iglesia de Jesucristo juzga a su imagen, que es camino, verdad y vida. Y el tercero, que vos deberías decir amén, que para mí es el principal problema que tenemos como iglesia católica, y actuemos desde la iglesia, cuerpo místico de Cristo y sacramento universal de salvación, en la propagación del reino de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica, da muchos frutos plenamente en el cielo. Les he hablado a algunos vivos, tendrías que ir a buscar a algunos viejos acerca de la vida eterna. Actuemos desde la iglesia en la propagación del reino de Dios. Ver es importante. Juzgar a la luz de Jesucristo, camino, verdad y vida, es fundamental. Pero si no ejercitamos el tercer verbo, que es actuar, la iglesia jamás va a ser ni misionera ni solidaria. Incluso en la semana alguien me decía, en la iglesia de Argentina, se los cuento, por ahí les sirve. Perdón, este es el momento de poner amén. ¿Sí? Y si querés poner ahí, ver, juzgar y actuar. Yo no me puedo olvidar de esto. Lo que pasa es que parece un método, ¿viste? Y cuando llega a la capillita o a la parroquia, estos métodos se vuelven en obsoletos. ¡Ay, qué lindo lo que dijo el predicador! ¡Qué lindo lo que dijo el cura! ¡Qué lindo! Pero ¿cómo hacemos esto, vida? Porque esto, no es tan fácil. Tomo el ejemplo de la parroquia San Juan Apóstol de mi diócesis, que la venimos acompañando desde el principio de año. Primero misionamos, vimos. Ahora estamos juzgando a la luz del Evangelio, nos estamos discipulando, compartimos tremenda cantidad de riquezas, pero sin acción, siempre la obra va a estar incompleta. Y esta es la principal deuda. Alguien me decía, ¿cómo es la iglesia argentina? No tenemos deudas con los pobres. Se ha trabajado mucho y abiertamente, mucho más en tiempos de pandemia y pospandemia. Creo que no tenemos deudas con los niños de catequesis, pero sí tenemos deudas con todo el resto. Tenemos deudas con los padres y los padrinos en la catequesis de iniciación de bautismo. Tenemos deudas con los novios y matrimonios recién casados. No hay caminos hechos, salvo excepciones. Tenemos deudas en los colegios católicos, que cada vez que voy a una congregación en algún colegio católico me dicen que se están secularizando cada vez más. O sea que le debemos a 1, 2, 3 o 4 generaciones
la verdad del Evangelio. Y alguno que me está escuchando dirá, Diego, no seas tan crítico. No, es que yo sé que hay mucha gente que está trabajando, solo que todavía no lo vemos en frutos. Y no me lo contó nadie. En la escuela donde yo trabajo, que es una escuela católica, cuesta un montón que los chicos tomen la comunión y se confirmen. Pero eso no me alcanzaría, porque eso sería sacramentalismo. El perfil del egresado, de un niño, de un joven, de una escuela católica, que son muchísimas en el país, no voy a decir la mayoría, pero son un alto porcentaje de las que hay en el país. El perfil del egresado debería ser un joven enamorado de Jesús y de María. Un joven que descubrió la riqueza de los sacramentos, un joven que descubrió el amor a la palabra de Dios. Entonces, si esto sucediera desde hace 10, 20, 30 o 40 años atrás, no tendríamos los problemas que tenemos en el 2022. Seamos realistas. No estaba sucediendo. Hay flashes, hay cosas que van iluminando, hay cosas que se hacen. He predicado el martes pasado acerca del conformismo. Digo, no digas eso, porque en mi colegio hay 30 jóvenes que están en el grupo de pastoral. Está bien, ¿de cuántos? De 370. ¿Dónde está la acción? No, porque no tenemos tiempo de acción, porque apenas tenemos tiempo de trabajar. Y además te van a decir algunos, yo no pienso dedicar tiempo extra, porque una cosa es el voluntariado y otra cosa es el trabajo. Estoy hablando de las escuelas ahora, ¿eh? Vamos a las parroquias. No tengo tiempo porque tengo que trabajar. Bueno, ¿y quién crees que predique? Te va a decir el cura. Y vos le podés decir, vaya usted. Padre, no. La iglesia del siglo XXI es una iglesia laical y además el cura no puede llegar. En mi país volvimos a crecer, somos 48 millones de personas según el último censo. La mitad más uno son pobres. Miren si no hay deudas. Y por supuesto, como me apuntan ahí en el vivo, tenemos una deuda cierta, estoy hablando desde la Iglesia Católica, y fuerte con los adultos mayores. Denigrados, desestimados, ninguneados. Muchas veces también es verdad que a veces algún adulto mayor se quiere quedar con la llave o ser el dueño de la verdad y por ahí está viviendo con la Iglesia hace 30, 40 años. Pero es verdad, Es verdad que tenemos deudas con los adultos mayores. Y por supuesto que no estoy hablando, me parece que este es un discernimiento que le compete al clero, ni de obispos, ni de sacerdotes, ni siquiera del Papa. Te estoy hablando a vos, de laico a laico. Porque después algún laico me va a decir, Diego, me vengo formando hace 10 años y el sacerdote no me deja ir, no me deja abrir un grupo de oración, no me permite esto. Bueno, eso es romper con el clericalismo. Estamos en ese proceso. La sinodalidad, que también he escuchado muchos que se han quejado de ella, es una oportunidad única, esto no es mío, se lo robo a Jorgelina y a Coco de la Arquidiócesis de Rosario, que animan la sinodalidad en esa arquidiócesis. La sinodalidad es usted sabe lo que es la sinodalidad, ¿no? Es el presente de la Iglesia. ¿Sí? Hoy se está hablando de la sinodalidad. La semana pasada estuvo el Congreso, el 10º Congreso Internacional de Familia en Roma. Se vivió en clave sinodal. La sinodalidad es una oportunidad única para escucharnos mutuamente, no solo nosotros, sino los que están afuera de la iglesia, y evaluar, discernir, ver qué estamos haciendo bien y en qué nos hemos equivocado. Pero para mortificarnos, para tirarnos con los látigos, no. Lo que debemos, ¿tenemos deudas? Ya lo dije. Lo que no hicimos, lo que pudimos haber hecho en bendición del barrio y no lo hicimos, lo que podríamos llegar a armar o pensar juntos, los 2, 3, 5, 10 o 20 laicos de una comunidad acompañados por el párroco con su visión, por la religiosa o el religioso, lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos, es tiempo de evaluarlo y corregirlo lo antes posible. Para escuchar bien, recordá este verbo, si querés anotarlo o ponerlo ahí, para consolidar un proceso profundo de discípulos misioneros, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Amén. Poneme ahí amén. Ponémelo ahí, amén. Alguno me pone que los políticos tienen una gran deuda con todos nosotros. Yo no me quiero meter en eso porque me parece que seguro que lo hay. Ni siquiera podríamos preguntarnos por qué el 95 o el 98% de nuestros políticos son ateos. El otro día hablé con un sacerdote referente aquí en Argentina y me decía, sigue habiendo un 84% de bautizados, pero ¿sabés cuántos van a misa? El 1,5% me dijo. Yo no tenía ese dato. El 1,5 del 85%. O sea, si somos en Argentina 48 millones por
84%, estamos hablando de 40 millones de bautizados. Cuando eso lo multiplico por el 1,5, me da que 600.000 personas van a misa los fines de semana. Vos decís, wow, 600.000 personas me parece un gran número. ¿Sí? ¿Alguno me está siguiendo? 600.000 personas que van a misa los fines de semana, según el padre Cote Quijano, que sabe de esto, que trabaja haciendo estadísticas y que labura con esto. 600.000 a misa. En todo el país hay 3.000 parroquias. El promedio, por supuesto que hay misas mucho más llenas, hay mucho menos llenas, quiere decir que el promedio van 200 personas por fin de semana a misa. Entonces, aquí aparece la pregunta fundamental para vos, para mí, y yo te voy a dejar una misión en este vivo. De esas 200 personas en promedio por misa, ¿cuántas prestan servicio en la parroquia? ¿Cuántas dedican 2, 4, 6 u 8 horas por semana a servir a Jesucristo nuestro Señor? Muy bajo. Un 10%. En promedio 20, 30. Yo te voy a dejar una misión. Anda a buscar a los que sirvieron en tu parroquia o en tu capilla hace 7, 8, 10 años atrás y no volvieron, y contale que los necesitas. Contale algo de la iglesia de Francisco. Decirle que lo estás necesitando, que la comunidad lo necesita, que vos lo vas a acompañar en reavivar ese fuego con Jesús, con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Porque la realidad, vieron, algunos ahí me agradecen el número, El número no está tan loco lo que dije, 40 millones de bautizados, 600.000 a misa, ¿sí? 200 por parroquia en mi país, Si querés, yo creo que puede ser un modelo en varios países de Latinoamérica y el Caribe. Seguro que España tiene otro modelo, ni hablar Francia, con muchos menos fieles que participan de misa, o capaz que me equivoco, capaz que más, pero digo, 200 en promedio por parroquia, ¿sí? En un templo lleno, templo grande, entran unas 200 personas. Todos sabemos que nuestros templos están a la mitad o a menos de la mitad. Cuando sumás 2 o 3 misas, cuando le agregás las de las capillas, que también por lo general las capillas no van más de 20 o 30 personas, me da el número que yo estoy tirando en vivo. Entonces, ¿la parroquia se puede renovar? ¿Puede ser misionera y solidaria? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es necesario predicar. Acá hay un problema fundamental, Tenemos a muchos de los adultos en nuestras catequesis familiares y no les predicamos. Tenemos a muchos adultos en nuestras catequesis familiares y no estamos preparados para evangelizarlos, para discipularlos. Alguien me decía, no voy a decir de dónde porque no viene al caso, me decía, nosotros le damos catequesis familiar una vez por semana, una vez por mes, porque no estamos preparados para darle catequesis familiar las 2 veces por mes que vienen los chicos. Para mí es un año palo y palo, para mí deberían ir todos los sábados. Pero claro, si los estamos esperando con palabra de Dios. Ya los dije, los sigo repitiendo porque el público se renueva. Nosotros tenemos 16 fichas de discipulados para adultos. El que dice que no tiene material para acompañar a los adultos de la catequesis familiar, que es donde más gente hay. Adultos estoy hablando. Los niños van, porque si no, no toman la comunión, ¿no? No le des la comunión a alguien que fue a 3 o 4 encuentros, que vuelva a empezar. Pero digo, por misericordia, para que no se ponga triste. Para mí no entiende lo que está recibiendo. La mala palabra, alguno me lo pone ahí en mayúscula, sacramentalismo. Le damos algo para que se vayan. No importa si sabe, si entiende. Y la gente viene y lo pide por tradición. ¿De qué ciudad sos, Jessica? Que Jessica pone en el vivo. Estamos en eso, avivando el fuego en nuestra parroquia, invitando a personas que sirvieron en algún momento. ¿De qué ciudad sos? Antes de ir a la palabra, estoy bien de tiempo. Mentira, después me atraso con la palabra. Sigo asombrado, Agustina y Noemí, que tengo re poca gente de Renovo hoy. Deben estar trabajando, pero no es tan temprano. Viste que a veces conecto a las 3. Cierro con esto. Estoy leyendo El Paso del Rey. Que bueno, chateame después, Jessy, contame un poquito más. Estoy leyendo 15 motivaciones para ser misioneros, de Víctor Manuel Fernández. Hoy lo escribí en el grupo donde vamos a estar misionando. Creo que estoy en el cuarto, a ver. No les miento, Mirá lo que dice el 4, dice algo que para los católicos es mala palabra o es palabra prohibida, y gracias a Dios Víctor Manuel Fernández, Monseñor, el arzobispo de La Plata, lo pone: liberar a los demás de esclavitudes y engaños. Viste que la palabra liberación en la Iglesia Católica como está mal vista, ¿viste? Está asociado a la renovación carismática o está asociada a los evangélicos, como si no fuéramos esclavos de nada en este mundo que propone tanta basura.
Perdón que lo diga tan fuerte, ¿eh? Y tan duro y tan radical, como si no fuéramos esclavos de nada. Entonces cuando vienen los adultos, cuando vienen los jóvenes, cuando vienen los niños, les predicamos algo light. Porque no creo que estos que vinieron a buscar el sacramento sean esclavos de algo. Vienen los de que vienen a bautizar a sus hijos, los tenemos una vez en 8 años, porque no van a volver hasta tomar la primera comunión, y le vamos a decir algo light. Yo me acuerdo cuando en mi parroquia renovamos, se tomó una decisión de renovar la catequesis de bautismo, no sé si hoy en día sucede, y se había invitado al ministerio, al grupo de evangelización, del cual yo era referente, a predicar literalmente en 1 hora esa charla a los que después no van a venir más, padres y padrinos. Ahora, lo dije el otro día y lo repito, qué bueno sería que la parroquia tuviera 4 misioneros que visite constante y permanentemente, eso es misión permanente, a los padres y a los padrinos de los que tomaron el bautismo. No parece tan difícil. Quiere decir que hace 10, 20 o 30 años que la hacemos difícil. No parece tan difícil preparar misioneros para visitar. Esto lo debería hacer el ministerio de bautismo, el grupo de bautismo, que muchas veces, sí, porque el sacerdote no lo ha propuesto y por la comodidad propia, se conforma con prestar servicio 2 veces por mes, cuando toca dar la charla bautismal, y que las otras 2 semanas no pueden salir. Pero yo no te lo digo como crítica, ¿eh? Estoy tratando de inspirarte, para que vos después reenvíes este video a otro y pueda ser de inspiración a otro. Quedan a la deriva los padres y los padrinos de la catequesis de bautismo que no los seguimos. Escuchen esto que es muy duro. Quedan a la deriva los jóvenes que se les dan 1, 2, 3 o 4 charlas preparatorias. He conocido en una diócesis que son como 10 las charlas, pero es la excepción a la regla para el matrimonio, y que después nadie de la comunidad, ningún matrimonio joven, ningún referente de jóvenes, los vuelve a llamar, los chatea, les pregunta si quieren profundizar las cosas de la fe. Quedan a la deriva, y a la deriva de la esclavitud que propone este mundo. Consumismo, relativismo, individualismo, por supuesto, ateísmo o gnosticismo, da lo mismo, lo que no tenga que ver con Jesús, quedan a la deriva. Entonces alguien va a venir y me va a decir, pero vos no confías en el poder del sacramento. Sí confío, pero también reconozco que Satanás toma parte y que el mundo toma parte. Porque si vamos a hablar de que pocos vuelven, hablemos del principal problema que tiene la Iglesia, que es que los que toman la primera comunión, la minoría se queda en el grupo de niños, o en el grupo de jóvenes en todo caso, y la minoría de esos padres le dan continuidad a lo vivido con el sacramento. Preguntémoslo, ¿dónde? Digo, ¿dónde? Esto también es importantísimo. ¿Dónde voy a hablar estas cosas? Digo, anda al consejo pastoral a hablarla. No hay consejo pastoral en mi parroquia, no hablarla con el cura. El cura no me escucha. Bueno, hablarla con los otros catequistas, con tus pares laicos. Pero con alguien hablalo, ¿eh? No ocultes estas cosas, que entiendo que estás de acuerdo. ¿Sí? Háganme el favor, ¿vieron que a veces les pongo que pongan amén? ¿Están de acuerdo con lo que yo digo? Poné estoy de acuerdo. Firmalo acá en el YouTube, firmalo en Facebook, que quede asentado que estás de acuerdo, y que la única cosa que vos y yo podemos hacer es dialogar. Y de eso se trata la sinodalidad. De eso se trata. Ni siquiera ya tenemos que pedir permiso ahora, señores. ¿Por qué? Porque desde Roma sale una carta especial para los catequistas, para renovarlo, porque desde Roma sale un magisterio para la catequesis de los matrimonios, de los novios y de los recién casados. No hace falta ni siquiera discutir con el párroco o con el obispo de turno, porque esto ya es magisterio de la Iglesia, porque hay sugerencias para hacer esto de verdad. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes están para dar un paso al frente? Para decir, yo soy de los valientes que va a cambiar esta generación. Y la verdad, me da lo mismo. A ver, hagamos otro juego. Poneme tu edad. Animate a ponerme tu edad. Y si no querés poner tu edad, poné más o menos 40, o más o menos 30, o más o menos 50, o más o menos 20. Poneme tu edad ahí en el vivo. A ver, da lo mismo hoy, 28 de junio del 2022. No se me hace acordar que es el cumpleaños de Mariela, mi hija. Después la voy a saludar, no creo que me esté viendo. Hoy da lo mismo que vos tengas 20, 30, 40, 50, 60, 70 u 80 años. Porque la Iglesia de Cristo de esta época post-pandemia nos necesita a todos por igual. Si sos joven, necesitamos tu fuerza.
tu esperanza, tu alegría, tu sabiduría. Si sos más viejito como yo, necesitamos tu experiencia, tu alegría, tu sabiduría, tu coordinación, tu animación. Pero lo importante es que vos y yo seamos protagonistas. A cualquiera que escuche esto en cualquier parte del mundo, que vos seas protagonista. ¿Dónde, Diego? ¿Dónde? ¿En mi capilla? ¿En mi parroquia? ¿O en tu capilla? ¿O en tu parroquia? Pero no me dejan ser protagonista. Empujá. ¿Y cómo hago? Pedirle ayuda al Espíritu Santo. Para que la misión sea lo que es. Por supuesto, la misión. Para que eso sea la misión. Dice el documento de Aparecida 3:57, que es lo que quiero leer de acá, y ahora sí estoy un poco atrasado para ir a Gálatas. Jesucristo nos ofrece mucho, incluso mucho más de lo que esperamos. A la samaritana le da más que el agua del pozo. Escucha esto, ¿eh? A la samaritana le da más que el agua del pozo. A la multitud hambrienta le ofrece más que el alivio del hambre. Y lo recuerdo y me meto con la palabra de Dios, de mayor a menor. La semana pasada, cuando leíamos la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, en el capítulo... ¿Lo voy a encontrar? No, porque no era Filipenses, por eso no lo voy a encontrar. Era Efesios. En el capítulo 3 dice, a Dios que demuestra su poder en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No nos conformemos. No nos conformemos. Che, Diego, pero hay otro tema que me plantean todo el tiempo. Pero yo estoy lejos de donde hay formaciones, porque en mi pueblo no hay formación y yo debería viajar a la capital. Veo varios de ustedes que los conozco que conectan de las ciudades, de los pueblitos del interior de mi país. No nos conformemos. En agosto salen 6 talleres nuevos de Renova. Anotate en la formación que viene ahora para discípulos misioneros en clave Renova, para ser inspirador. No nos conformemos. Gracias, Miguel. Efesios 3, 20, 21. No lo había dicho. Esta promesa de que Dios, ¿sí? Acordate, también nadie me lo puso ahí, me ponen los documentos. En Aparecida 3:57 dice que Dios, dice Jesucristo nos ofrece mucho, mucho más de lo que esperamos incluso. No nos conformemos. Hasta el último día de nuestras vidas busquemos sin cesar. Anoté, vamos a ver si llego en 10 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 promesas. Sí, la formación para catequistas es uno de los talleres que sale en agosto. Lo digo por una pregunta que hicieron ahí. En base a lo que propone Roma particularmente, lo está preparando Edith con el equipo. Vamos con las 9 promesas. Al menos, ustedes 44 que están acá en el vivo, métanle ahí un compartir, porque pasamos a las promesas, y al menos espero que cada uno escriba 9 veces amén. Estoy medio atrasado, no importa. Capítulo 1. Estoy en la carta a los Gálatas, ¿sí? A los cristianos que vivían en esa zona de Grecia, de Galacia. Capítulo 1, versículos 7 al 10. ¿Están preparados? ¿Tienen preparado el amén para escribirlo? Capítulo 1, versículos 7 al 10. Mi título en el capítulo 1 dice, no hay otro evangelio. No licúes el evangelio, no le agregues algún condimento para que el resto le guste, le agrade. Dice el apóstol Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que ciertas personas han sembrado la confusión entre ustedes y quieren dar vuelta al evangelio de Cristo. Porque aunque viniéramos nosotros, predicadores, o viniera algún ángel del cielo para anunciarle el evangelio de otra manera que lo hemos anunciado, cualquiera que lo haga sea maldito, dice Pablo en el 8. Ya se los dijimos antes, pero ahora se los vuelvo a decir. Si alguien viene con un evangelio que no es el que ustedes han recibido, sea maldito. Sea maldito el que promueve salvación en un nombre fuera de Jesucristo. Sea maldito el que cobra por esa salvación. Dice la palabra de Dios. No necesito intercesores para hacerlo. Te estoy proclamando algo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué debemos agradar a los... ¿Por qué dice Pablo en el versículo 10? ¿Debemos agradar a los hombres o agradar a Dios? Dice, ¿debemos agradar a los hombres u obedecer a Dios? ¿Creen que busco agradar a los hombres? Dice Pablo. Si todavía buscara yo agradar a los hombres, si yo buscara no agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo.
Amén. Si yo buscara agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Gálatas 1, versículo 10, el centro de este capítulo 1. Si alguien anuncia algo distinto, sea maldito, sea expulsado, sea desestimado en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Segunda promesa. Pablo no recibió esto porque era un crack. No lo recibió porque no era pecador. Del 11 al 16, él va a aclarar que ya no es esclavo porque ha recibido revelación de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué es revelación? Es ver algo que antes no podíamos ver. Es algo que antes no podíamos pensar, que no podíamos evaluar. Vamos con la segunda. Pero sepan, hermanos, que el evangelio que les prediqué no es doctrina de hombres, y tampoco lo recibí o lo aprendí de un hombre, sino por una revelación de Cristo Jesús. Miren Pablo, reconoce que él tenía una vida antes de Cristo. Seguramente ustedes han oído cómo me portaba antes, cuando pertenecía a la comunidad judía. Ustedes saben con qué furor, estoy leyendo el 13, perseguía a la iglesia de Dios y cómo la arrasaba, dice mi versículo 13. Guarda con este verbo, Pablo se llevaba todo puesto lo que era cristiano. Y aún así, siendo la peor basura en contra de Cristo, Cristo le sale al encuentro y le cambia la vida. ¿Por qué le pasaba esto a Pablo? Él lo va a decir en varias de sus cartas. Versículo 14. Esto me pasaba, dice Pablo, levanta la mano, disculpen, pero esto me pasaba porque estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con más fanatismo las tradiciones de mis padres. Pablo, fanatizado de los judíos. Hoy en día, la gente fanatizada del consumismo, fanatizada de lo anticristiano, fanatizada de la muerte, de la cultura de la muerte, entonces apoyo al aborto, fanatizada de lejos de Dios. Pero no lo estoy juzgando, Estoy haciendo un análisis socioeconómico, sociocultural e incluso socioeclesial de hoy en día, donde para agradar a algunos hombres, como decía el versículo 10, algunos licuamos el evangelio y ya no somos servidores de Cristo, somos servidores de lo que está de turno. ¿Sabes que no hay mucho problema en que quieras agradar a los hombres y licúes el evangelio, no prediques la palabra de Dios, así abrí este compartiré? No hay mucho problema de eso, El único problema es que no habrá frutos de los verdaderos. ¿Cuáles son los frutos verdaderos? Dice la palabra de Dios. Los que son duraderos. Porque yo no puedo negar que en la fiesta de la primera comunión o en la fiesta de la confirmación de los jóvenes, yo no puedo negar que ahí está el Espíritu Santo. La clave son los frutos. ¿Hay auténtico señorío de Cristo? ¿Hay auténtica aceptación de Jesús como un miembro central de esa familia? ¿Y cómo nos damos cuenta? Por los frutos. El versículo 15 es el centro de esta promesa. Aún siendo así, Dios me llamó por su mucho amor, el que me había elegido desde el seno de mi madre, Jeremías 1:1, ¿se acuerdan? Y le gustó revelar, por segunda vez aparece este verbo, en mí a su Hijo, para que lo anunciara entre los pueblos paganos. Y acá deberías decir amén o ponerle me encanta. Porque vos y yo estamos en la misma. Siendo pecadores, siendo esclavos, viniendo de allá, del pasado hablo, ¿no? Jesús se nos manifestó con claridad para que ahora podamos compartir esto con el pueblo pagano, con los que no lo conocen. Y aquí uno de los 4 puntos que tengo marcados para ser auténtico discípulo de Cristo. El punto 1 es, tenés que tener disposición a tener un solo maestro, único. Dios es un Dios celoso, no quiere compartirte con nadie. Permitime decírtelo, y de ahí te va a venir la renovación, la revelación, lo nuevo, lo poderoso. Desde ahí te va a venir, no de otro lugar.
si se te ha revelado, se te ha manifestado, esa es la idea. En la lectura del domingo, yo tengo anotado acá, se hablaba de Elías y Eliseo, ¿no? Elías dejó a Eliseo ir a despedirse de su familia, ¿se acuerdan? Lo vimos el domingo. Si no escuchaste la primera lectura, repensate para el domingo en la próxima misa, ¿eh? Ahora, Elías como maestro dejó que Eliseo fuera a despedir a los suyos. Pero Jesús no. Jesús no lo dejó. Aquí aparece un concepto de radicalidad, de raíz para seguir a Jesús. No puede haber un ni. No puede haber un ni. Tiene que ser un sí o un no. ¿Querés o no querés? Y eso también lo vimos. Eso también está visto con claridad en la primera lectura, en la lectura del Evangelio del domingo. No puede ser un sí o un no. No puede ser un ni o un no. Tiene que ser un sí. No hay un punto intermedio. Ahora, este seguimiento tiene que ser de inmediato, hay urgencia, tiene que ser hoy. Y es definitivo, de una vez para siempre. Aquellos que hemos conocido, que hemos encontrado a Jesús, ya no tenemos forma de volver atrás. Yo al menos no tengo, lo he dicho 1 y 1000 veces, si decidiera negar mi fe, si decidiera negar a Jesucristo, no tengo a dónde ir. ¿Con qué cara miraría a mi familia? ¿Con qué cara volvería a mi trabajo? ¿Cómo miraría a mis amigos? ¿Cómo miraría a mis hermanos de comunidad, que muchos son mis amigos? No tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Y esta revelación, eso es lo que produce. El Hijo de Dios se te manifiesta con tanta claridad que sucede esto. ¿Cuál es la tercera cualidad de un discípulo auténtico de Jesucristo? Renuncia, tiene una decisión clara y ferviente de renunciar a todo lo que se oponga a esta decisión de seguimiento, o a veces no que se oponga, a veces que la demore o la detenga. Bueno, dentro de 10 años vuelvo a la iglesia, dentro de 10 años te pudiste haber muerto. En el Evangelio dice, deja que vaya a despedirme. No. Incluso puede ser algo bueno lo que te aleje de Dios. Un trabajo, el estudio, la familia, puede ser algo bueno. Pero ¿cómo podría postergar a Jesucristo en mi historia? Esto es lo que va a decir el apóstol Pablo luego. Todo, desde que he conocido a Cristo, todo lo tengo por estiércol, todo lo tengo por estiércol. El original del griego dice que estaba hablando de el excremento de los animales. Todo lo tengo por estiércol comparado con Cristo, para describir con claridad cómo se sentía. Y todavía estoy en el capítulo 1. No quiero dejar de decirte que el cuarto punto del seguimiento es aceptar, abrazar a la cruz. Si no estoy dispuesto a sufrir a causa del Evangelio, no puedo ser su seguidor. Esto implica una gracia de determinación. Lo tengo anotado acá, ¿eh? Santa Teresa lo llamó la gracia de la determinada determinación. 20 años estuvo en el convento Santa Teresa y no había conocido a Jesús, o no tenía esta gracia al menos, lo estaba buscando, hasta que un día le cayó. Ya no hay negocio, ya no hay dudas, ya no tengo ni siquiera necesidad de transar, de negociar con el Dios dinero, con el Dios material, con el Dios de individualismo, ni hablar con el Dios de la muerte. ¿No? He discutido con varios católicos que dicen que son cristianos enraizados en Jesucristo, pero que están a favor del aborto. La principal contradicción de tantas que hay, porque alguno dirá, Diego, también es verdad que hay católicos que tienen doble discurso, doble vida, que maltratan a la esposa o al esposo. Sí. Hay muchas contradicciones, pero la principal es la vida o la muerte. Y después vienen todo el resto de las contradicciones que las podemos debatir. Doy vuelta a la página, me da para mucho más, pero se me acaba el tiempo. Capítulo 2, versículos 7 al 10. Yo anoté que Pablo da fe de él mismo. Dice, reconocieron. ¿Por qué da fe de él mismo? Porque algunos dudaban y decían, ¿y este quién es? ¿De dónde salió este? Si este es el mismo que perseguía a los cristianos, ahora viene a decirnos que Jesucristo es la vida. Entonces, en Gálatas 2, del 7 al 10, Pablo da fe de sí mismo. Dice, ustedes reconocieron que a mí me había sido encargada la evangelización de los pueblos paganos, como a Pedro le fue encargada la de los judíos. Porque de la misma manera que Dios hizo a Pedro el apóstol de los judíos, hizo de mí el apóstol de los paganos. Y acá dice algo importantísimo en el 9. Santiago, Pedro y Juan reconocieron las gracias que Dios me concedió. Entonces yo me pregunté, en este capítulo 2, ¿vos necesitas ser reconocido? Yo creo que sí.
¿Vos necesitas ser enviado? Yo creo que sí. Yo el sábado, cuando salga a misionar, si Dios quiere, en la parroquia de Lomas de Zamora, voy a decir, me manda el padre Nicolás, el párroco del barrio, el que tiene potestad espiritual sobre este barrio, la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Lo voy a decir con claridad. ¿Sabes por qué? Porque si yo fuera el nombre mío, alguno diría, bueno, vos sos un pibe, gracias por lo de pibe, si me dice pibe, recuerden que el predicador tiene 45 años, vos sos uno común y corriente. Y bueno, sí, yo no dije que era distinto, vengo a darte testimonio. ¿De qué? De que Jesucristo cambió mi vida. Entonces sí necesito que alguien dé fe de mí mismo. Yo soy Diego Solano, bautizado en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Tomé la primera comunión a los 10 años y no conocía a Jesús, no entendía nada de Jesús. Confirmé mi fe en el año 95, a la edad de 18 años, poco conocía de Jesús. Y a los 20 tuve un encuentro que marcó un antes y un después en mi vida, en el año 97. ¿Quién puede dudar de mi testimonio? Decime amén. ¿Quién puede dudar de tu testimonio? Por supuesto que si voy a misionar con las hermanas de Johnstadt, quiero nombrar a la hermana Marisol y decirle que ella me envía en el nombre de Jesús, como religiosa, con lo que Dios le ha pedido, bueno, no religiosa, me va a matar, como laica consagrada, con lo que Dios le ha pedido, con lo que Dios le ha encomendado. Sí, por supuesto, pero ¿quién es el primero que te confirma en este camino? ¿Quién es el que justamente viene y te dice, no temas, yo te elegí, yo te formé y yo te envié? Es el Espíritu Santo. Y lo hace en el nombre de Jesucristo y yo te lo vengo a compartir. Acá Pablo está diciendo, me confirmaron estos tres grandes tipos, los tres referentes de la Iglesia de Cristo, Santiago, Pedro y Juan, reconocieron las gracias que Dios concedió en mí, pero el que nos nombró, a uno el apóstol de los judíos y el otro el apóstol de los paganos, fue el propio Dios. ¿Ves? Dios y las autoridades de la Iglesia. Así, ninguna misión puede fallar. Así, cuando vayas a dar catequesis o vayas a predicar a un retiro, no puede fallar. Capítulo 3, versículos 13 y 14. Es como que hay un querigma resumido, por eso te lo quiero destacar. Gálatas 3, versículos 13 y 14. Dice Pablo, pero Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que está colgado de un palo. Deuteronomio 21-25. A raíz de esto, la bendición de Abraham alcanzó las naciones paganas y por la fe, esto es el epicentro, vos y yo recibimos el Espíritu prometido. Amén. Ya no sos esclavo, ya no sos deudor. Sé que no lo tengo anotado, sí lo tengo anotado en la Biblia, pero no lo recuerdo. Dice la Biblia, en una comparación preciosa, creo que fue el apóstol Pablo, que Jesucristo pagó la cuenta, la deuda que vos y yo llevábamos. Es como si fuéramos todos juntos a comer a algún lugar y la cuenta diera una fortuna en el costo y viene Jesús atrás y dice, yo pago la deuda. Ya no somos de la ley, ya no somos malditos, ya no somos esclavos, ya no somos pecadores. Hemos sido justificados a un alto precio de cruz, precio de sangre. Y así el Espíritu Santo lo quiso y lo resucitó. Cierro, porque no quiero que se extienda más de una hora, con el capítulo 3. Si alguien me lo recuerda la semana que viene, retomaré desde el capítulo 4, que son los dos más profundos, los tres, 4, 5 y 6. Dejo hasta aquí. Capítulo 3, versículos 26 al 28. Por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes, dice Pablo, son hijos de Dios. Todos ustedes, al ser bautizados en Cristo, se revistieron de Cristo. Por la fe, al ser bautizados, hemos sido revestidos de Cristo. Se revistieron de Cristo. Y ahora el 28 dice, ya no hay diferencia entre quién es judío y quién es griego, entre quién es esclavo y en quién es hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, porque todos son uno solo en Cristo Jesús. Ustedes son los herederos en los que se cumplen las promesas de Dios. Poneme amén antes de irte. Porque como herederos, esto lo vamos a profundizar después en el 4, en el 5 y en los consejos finales del 6, como herederos, ya no andamos mendigando amor, ya no andamos mendigando misericordia, ya no andamos pidiendo por favor, porque somos hijos del Altísimo.
Y eso es lo que nos transforma en auténticos discípulos, misioneros, servidores del Evangelio, inspiradores para que otros conozcan a Cristo. Inspiradores, inspira a otros a ir a la buena noticia de Jesús. No te guardes nada de lo que has recibido. ¿Por qué lo guardarías además? Por un espíritu de egoísmo que te atraviesa, por un espíritu de avaricia. ¿Viste? El que guarda la plata, el que guarda todos los bienes que tiene. ¿Por qué lo guardarías? No tiene demasiado sentido. Padre, te damos gracias por este encuentro, por este compartir, que tu palabra se arraigue profundamente en nuestros corazones. Toda la catequesis que hemos compartido, que sea motivo de restauración, de renovación, de vida nueva, de revitalización, de más vida en nuestros corazones, por la fuerte presencia de tu Espíritu Santo. Hacé, Padre, que este tiempo luego del Pentecostés, donde la Iglesia camina el tiempo ordinario, nosotros, los que recibimos esta palabra fresca en cualquier momento de nuestras vidas, vivamos de manera extraordinaria lo recibido de parte de Jesús, siendo así testigos para los que no lo conocen. A Jesucristo, el Señor de la historia, sea la gloria hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A multiplicarlo, ¿eh? ¿Sí? Busca las herramientas. Además de poner amén ahí, busca las herramientas de cómo llevarlo a otro catequista, a otro servidor, a otro grupo, a tu propia comunidad. ¿Por qué no? Al propio consejo pastoral. Que Dios te bendiga. Si Dios quiere, nos vemos el martes que viene. Recordá que todo esto es una introducción. Vamos a estudiar estos libros por WhatsApp y también lo vas a poder compartir con otros, ¿no? Con textos, audios, para seguir profundizando, quise decir, en la palabra de Dios. Hasta la semana que viene. Que Dios te bendiga. Si te quedaste hasta el final, dale compartir, dale me gusta, poné amén y nos vemos. Chau, chau.